esta computadora. Bueno, hola a todos. Esta es la segunda sesión del módulo Economía Marxista del Círculo de Economía Crítica que estamos organizando. Este, Ahora en esta sesión nos acompañan Roberto Scorcia y Luis Villegas, que van a exponer hoy día sobre las crisis en el modo de producción capitalista desde una aproximación que se conoce a veces como la dialéctica sistemática. Eh, la sesión, bueno, está dividida en cuatro partes. Roberto lo va a explicar un poco más, ¿no? La idea es que haya un pequeño momento para preguntas. Quizás, no se pueden plantear si es que no están siguiendo muy bien una cuestión o algo por el estilo, porque entendemos que la lectura ha estado un poquito compleja. Eh, Y bueno, al final, de todas maneras, como en las otras sesiones, tendremos las intervenciones, comentarios, discusión, ¿no? Bueno, dicho esto, nada, te dejo a ti, Roberto, para que presentes un poco más, quizás también de dónde estás trabajando, ¿sí? Y todo tuyo. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, saludos a todos por su iniciativa y por la posibilidad que nos dan a Luis y a mí de interactuar con su grupo. Yo les decía al principio aún fuera de la grabación, la alegría que significa para mí que existan este tipo de ejercicios, especialmente que provienen de la juventud, especialmente que provienen de ustedes, estudiantes o recién graduados o que están pensando hacer el posgrado. Es una maravilla a nivel latinoamericano que podamos reflexionar sobre estos autores. Bueno, Luis y yo trabajamos en la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Estamos acá en la unidad Xochimilco. Y bueno, tenemos hace un ratito trabajando cuestiones de la mano de algunos autores como Mario Robles o Roberto Fineschi, quien está en Italia, algunos temas de la dialéctica sistemática y a partir de ella justamente analizar algunos elementos propios de la teoría de Marx. Este es lo que hacemos. Y bueno, para hoy, en este evento que por lo que pude ver tiene por supuesto, elementos de Marx, pero también recoge otros autores clave como John Maynard Keynes. Nuestra propuesta justamente está a nivel teórico, sin que esto signifique que podamos obviar o sea necesario obviar cosas de ya más empíricas. Entonces, bueno, agradezco muchísimo que nos hayan abierto este espacio. Yo pido además, si están en su interés, puedan en cualquier momento hacernos preguntas, en cualquier momento intervenir en las cuatro partes que tenemos justo para nuestra exposición. La primera, un poco más vinculado al método, que entendemos por dialéctica sistemática, que entendemos por su uso en términos del texto que compartimos con ustedes para leer. Pero bueno, ahí la propuesta es que después de esta primera parte, abrir un pedacito para preguntas, interactuar o comentarios, por supuesto. Una segunda parte de la charla tendrá una referencia sobre cuatro teorías de la crisis que suelen discutirse en el ámbito marxiano o marxista también. Y bueno, ahí Luis lo colocará al nivel de justamente los momentos, un poquito voy a hablar sobre eso al ratito, de la metodología que llamamos esta dialéctica sistemática. Segunda parte sería esa, las cuatro grandes teorías. Una tercera parte en la que propondré a partir del capítulo 10 del tomo tercero, siguiendo una idea de un filósofo italiano llamado Roberto Fineschi, la idea de modificar un poquito la teoría más popular, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que entiendo en unas cuantas semanas tendrán una charla sobre eso. Entonces, esa sería la tercera sección. Y finalmente una cuarta, donde Luis propondría para ustedes una interpretación sobre acumulación ficticia y acumulación real, hoy que se discute tanto el elemento financiero. Bueno, esto es el plan. Ojalá que ustedes quisieran en algún momento eh, comentar, pararnos, por supuesto. Estaremos con todo el interés
de interactuar con ustedes. Bueno, señalando esto, quiero iniciar comentando algunos puntos, especialmente por qué necesitamos una trayectoria metodológica, por qué avanzar desde un punto de vista de la metodología en un autor que ha sido tremendamente discutido desde muchos enfoques, desde muchos campos. Por supuesto, se estudia Marx desde la filosofía, se estudia Marx desde la sociología, desde la historia, desde el arte, se estudia Marx, por supuesto, desde la economía. ¿Y por qué detenernos un poco justamente cuando hablamos de crisis? Aquí una cuestión de arranque es que en Marx, en nuestra opinión, hay que distinguir muy bien cuando Marx habla sobre crisis en un sentido vinculado a cuestiones como el derrumbe, como el fin del sistema capitalista, y crisis desde el punto de vista estrictamente teórico, desde el punto de vista en cómo engarza su teoría en su obra máxima, que es El Capital. Sobre la primera lectura, está vinculada al derrumbe, vinculada al fracaso del sistema capitalista, es muy conocida la interpretación según la cual el sistema capitalista va mostrando cotidianamente crisis de mayor profundidad, de mayor alcance y de mayor duración. Que entonces esta es una forma de apostar porque llegará una crisis de un tamaño verdaderamente robusto que implicará justamente el fin de este modo de organización de la vida social. Esta teoría es, digamos, muy común, se discute muchísimo, hay autores que han avanzado en esa vía de forma muy, muy prometedora y, por supuesto, con muchísimos argumentos hacia el derrumbe o a autores que son clásicos y que seguramente en economía han podido discutir, pero que esta teoría, esta mención, básicamente no es orgánica. ¿En qué sentido no es orgánica? No forma parte de toda la construcción que Marx hizo en tanto los Grundrisse, 57, 58, como en la obra del Capital. Es decir, son menciones que no tienen todo un sustento teórico, metodológico, para poder señalar en qué momento encontraríamos esta etapa justamente de la gran crisis. En ese sentido, nos parece que no podamos señalar plenamente que esta enunciación que aparece en panfletos, que aparece en textos más bien de corte político, sea parte plena de toda la teoría. Al menos, y aquí hay que matizar muy bien, no está completa esta teoría que nos permitiría justamente hablar de la crisis como un momento de aniquilación justamente del sistema capitalista. Esto no quiere decir que el sistema capitalista sea eterno, ojo con este punto. La teoría de Marx es una teoría histórica. Lo que queremos decir es justamente que nos faltan muchos elementos para poder conseguir en la obra de Marx toda una teoría sobre la crisis. La organización se sostiene produciendo más en el país. Acabo. No sé si Víctor quiera preguntar algo o fue... Bueno, Creo que se desmuteó sin querer. sí, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Frente a esta interpretación, digamos, de que la crisis es el derrumbe o llevaría al derrumbe y que nos faltan muchos elementos que ir colocando, queremos propiciar justamente un debate metodológico que nos permita identificar de qué tipo o de qué alcance de crisis habla Marx cuando la enuncia en el Capital. Porque evidentemente en la obra del Capital hay bastantes referencias hacia la idea de la crisis. Nos importa saber en qué momento está hablando Marx de esta categoría. Y cuando digo en qué momento, quiero señalar justamente su vínculo con el método. ¿Qué entiendo por un momento, al momento que ingresamos a la lectura de la obra de Marx, los Grundrisse o El Capital? ¿Qué entendemos por momentos? En ese sentido, lo que buscamos hacer es dar una organicidad a la teoría de la crisis dentro de esta obra. ¿Qué entendemos por método? Y aquí, por supuesto, que
no es la intención nuestra atiborrar, llenar de ustedes de conceptos básicamente filosóficos, sino poner un panorama general de lo que estamos entendiendo por método en la obra de Marx. Por supuesto que la discusión que está aquí detrás es una muy vieja discusión que se ha dado a partir, por ejemplo, de una obra muy influyente en el mundo y también en América Latina de Althusser. Althusser hablaba justamente de dos momentos en la obra de Marx, uno vinculado a la filosofía, entonces es el Marx joven, el Marx filosófico, el Marx no científico, y otra que encontraríamos a un Marx maduro ya con propuestas de carácter de la ciencia. Esto se volvió un referente común, un referente muy socorrido sobre la ruptura epistemológica en Marx, que tenía a la ideología alemana como la bisagra entre el Marx joven y el Marx maduro, por decirlo de alguna forma. En el fondo, la discusión era si Hegel tenía o no una influencia en la obra de Marx y si ésta tenía algún sentido de recuperar. Para muchas autoras, muchos autores, no había necesidad de continuar con la discusión sobre Hegel una vez que Althusser había señalado que Marx había dejado ya esta etapa especulativa y filosófica. Tendríamos entonces una continuidad y una discontinuidad a discutir en la obra de Marx. Sobre esto hay muchísimos trabajos en el mundo, muchos trabajos en el mundo han avanzado sobre el método de Marx a partir por lo menos de dos grandes impulsos. Uno es lo que se llama la Neue Marx-Lektüre, que se dio en los 60 y 70 del siglo XX en Alemania, con personajes como Backhaus o Reichelt, Vygotsky, en fin, un montón de personajes quienes estuvieron discutiendo la presencia de las ideas de Hegel en Marx. Este fue el primer impulso. Un segundo gran impulso que hoy en día, de hecho, todavía está pues muy vivo, es la publicación de los manuscritos de las obras de Marx, que se conocen como el Mega, es el Marx Engels Gesamtangabe 2, y no quiero detenerme, es una historia interesantísima, pero por el tiempo no me voy a detener aquí. Esta Mega 2 es un nuevo impulso porque tenemos las obras que realmente Marx dejó, digamos, de puño y letra, por decirlo de alguna forma. Y en esta idea nos vamos a colocar porque teniendo una interpretación, una nueva lectura de Marx y los materiales nuevos, y uno podrá decir, bueno, ¿qué tan nuevos son? Bueno, hay un montón de discusiones filológicas de los cambios que existen en las obras de Marx, por ejemplo, en la edición del tomo 1 del 67, la del 72, la francesa, las que hizo Engels, en fin, hay toda una serie de discusiones que valdría la pena tener, pero que no es el momento correcto. Lo que queremos recuperar es que con estas dos grandes, digamos, influencias, proponemos la idea de que en la obra de Marx hay que reconocer una exposición conceptual que tiene momentos diferenciados y con los cuales uno debería de preguntarse si el concepto que tengo en el tomo 1, por ejemplo, de precio, lo puedo llevar sin distinción a lo largo del tomo 2 y hasta el tomo 3. Y si esa categoría que yo llamo precio es exactamente la misma. La propuesta tradicional ha sido, ustedes deben conocer el viejo debate sobre la transformación, que este precio debería ser el mismo en el tomo 1 y en el tomo 3. Y que como no hay forma de sostenerlos, se habla de la gran contradicción de la obra marxiana. Que el tomo 3 contradice al tomo 1. En la interpretación que queremos proponer a ustedes, o que siguiendo por supuesto a grandes autores en el mundo, Christopher Arthur, Tony Smith, ya hemos hablado de Roberto Fineschi, hemos hablado de Mario Robles, está Juan Íñigo Carrera en Argentina, en fin, hay tantas personas que podríamos, Ricardo Belofiore, en fin, señalar que por el contrario, cada categoría va cambiando de significado según el momento en el que estemos tratando justamente de la obra de Marx. Y que cada categoría cambia porque en el momento inicial
tiene una definición que se verá como insuficiente para explicar cosas que vienen hacia adelante. De tal suerte que esa categoría del momento 1, siendo insuficiente y siendo contradictoria, requiere, al mostrar insuficiencias, una nueva categoría. ¿Esto qué implica? Que vamos cada vez, cada etapa de la obra de Marx, encontrando un concepto de precio, ya que ya he ocupado que es diferente al concepto anterior. Diferente no en el sentido que se contradijo como la lógica formal indica, sino en el sentido de que ha ganado determinaciones, que ha ganado nuevos momentos, nuevas etapas. Por supuesto, lo que pone Nicolás en el chat es este International Symposium of Marx and Theory, que alguna vez tuvo su versión en México, incluye esos autores, vale muchísimo la pena y podríamos enviar, por supuesto, literatura sobre este asunto. ¿Qué tenemos aquí? La superación constante de categorías y entonces que se van determinando endógenamente según cambiamos de etapa en la obra de Marx. ¿Qué implica todo esto? Que hay un recorrido que va de lo simple y abstracto a lo complejo y concreto. Esto implica que cada etapa debemos entender que Marx está hablando, de qué está Marx hablando cuando enuncia algo. Ahorita que Luis nos presente la idea de las teorías que pueden desarrollarse en Marx, habría que tener mucho cuidado, por ejemplo, de dónde está colocada la teoría para saber si esto nos permite generalizar hacia adelante, si nos permite proponerla como una categoría válida todo el tiempo. Esto es lo que quisiéramos subrayar básicamente en este recorrido metodológico de lo simple y abstracto a lo complejo y concreto. Y pongo un ejemplo sobre esto. Una cosa simple y abstracta, por ejemplo, es la transformación de la mercancía en mercancía y dinero. Y entonces la idea de separar la compra y venta, tomo primero del capital, la compra y venta de una mercancía y la posibilidad de que no se venda, también ya nos hablaría justamente de una presencia, al menos a ese nivel de abstracción de una crisis, la idea de que no se venda. Al ratito regresaremos sobre ese punto, que podemos llevar hasta el tomo tercero también y discutir otras categorías como el valor de mercado. Esto implica que en Marx hay dos grandes fases del método, una que es la investigación, que por ejemplo, ya que estamos tocando el tema de crisis, la investigación puede implicar el reconocimiento de ciclos, el reconocimiento de tendencias, el reconocimiento de pautas 40, 20, 10 años, ciclos. Ustedes saben muy bien las ondas, Kondratiev, todo esto, digamos, estaría en el mundo de lo empírico, que es muy importante porque es lo que se quiere explicar, pero que no podemos iniciar con el mundo empírico así luego, porque nos hacen falta muchísimas etapas de determinación y de explicación. Entonces, lo que hace Marx es, a partir de ese mundo concreto que puedo medir, que puedo ocupar estadística, ir a la categoría más simple y más abstracta para emprender un camino de retorno, así dice Marx, en el momento de la exposición metodológica. Es decir, llego hasta la mercancía y de ahí tengo que probar justamente metodológicamente cómo llego hasta, por ejemplo, una crisis como la que estudiamos 2008-2009, el 29 del siglo XX, la crisis actual. Es decir, este camino metodológico que nos muestra justamente la necesidad de reflexionar categoría por categoría y significado por significado. Esta exposición conceptual se llama en alemán la Darstellung. Va mostrándose. En el momento que Marx escribe, va mostrando nuevas categorías, de tal suerte que contradicciones como la que yo enunciaba del tomo 1 y del tomo 3 no son tan simples, no son así como que Marx se equivocó y entonces hay un problema. Habría que replantear el momento en el que nos encontramos justamente de la obra. Eso es lo que queremos mostrar ahora con la exposición de Luis, ver en qué momento podemos colocar cada una de las 4 teorías de la crisis que son mucho más comunes o de las cuales se habla muchísimo. Pero bueno, yo no sé si en este momento, Nicolás, Jan, habría algún cuestionamiento para abrir, intentar atenderlo, porque claramente que aquí en medio está esencia, apariencia, momentos, insuficiencias,
que bueno, no necesariamente son conceptos que uno debe tener en mente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o avanzamos un poquito. Y a ver, no sé, primero, no sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta o hay algo que le haya parecido confuso o no sé, porque como dice Roberto, es como lo que hemos hablado de manera general va a estar un poco en juego, ¿no? En la explicación de lo de las crisis. Entonces, si se han quedado con alguna duda, mejor que la planteen. El término alemán es Darstellung, con Sí. DAR. Ah, estoy escribiendo. Sí, ahí está escrito, sí. Sí, Víctor. Hola, ¿qué tal? Sí, tenía una consulta. Eh, Primero que nada, cuando uno lee el Capital, acá nos encontramos en la segunda etapa de su método, porque comienza con la mercancía, ¿no? O sea, ya hizo toda la primera etapa, o sea, el análisis de investigación, ¿no? Y comenzó a deducir, o bueno, no sé, y llegó a la mercancía y a partir de la mercancía ya comienza a ser como que la segunda etapa, ¿no? La etapa de llegar al concepto concreto. Y otra segunda pregunta es, ¿cómo es ese? O sea, no entiendo muy bien cómo pasa de una categoría a otra, ¿no? Porque vos estaba leyendo el texto que no es como que, no es simplemente un análisis de deducción, ¿no? Sino que hay como una especie de- como que niega a la primera categoría. Incluso no entiendo más o menos, ¿no? No sé si más o menos podías explicar por ahí. Gracias, eso sería todo. Claro, bueno, las dos son preguntas muy interesantes. Gracias, Víctor. Sobre qué papel tiene la obra El Capital dentro del método de Marx, hay debates, ¿no? Si se trata ya solo de la etapa de exposición, entonces donde ya Marx tiene todo resuelto y nomás se está poniendo a escribir y traducirlo al blanco y negro, es una alternativa que se ha señalado, ¿no? Porque ya hizo todo el método de investigación y ahora está solo en la parte de la exposición. Por supuesto que la investigación incluye todo un momento de encontrar toda la información sobre el tema, ¿no? Para ir estudiando autores, pero uno puede imaginarse estas discusiones que hace sobre Ricardo, sobre Smith, a los que entre paréntesis son los únicos que respeta verdaderamente, ¿no? Si ustedes han visto las otras cartas, Marx es durísimo, ¿no? No dice groserías incluso, pero bueno, sobre Smith y Ricardo, no, Smith y Ricardo hace dice, bueno, son los grandes representantes con límites. Sí, en esta etapa está estudiando y bueno, como ustedes saben, Marx estudió básicamente cualquier cosa que se le ponía enfrente, ¿no? Desde teatro, matemáticas, química, estudios de la tierra, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse, él tenía enfrente. Y, y una vez que entra a la exposición, debemos de reconocer varias etapas. Por ejemplo, los Grundrisse, famosísimos manuscritos 57-58, van mostrando ya una primera idea de sistematización. Ya hay una primera exposición ahí. Pero claramente Marx va notando que esa primera exposición tiene debilidades y que no alcanza tal como la tiene ordenada. Los planes cambian constantemente. Si ustedes ven los planes de Marx sobre su obra máxima, cambia un montón de ocasiones, ¿no? A veces dice, voy a hacer hasta el crédito, luego hay cartas que dicen, no, pues no me da la vida para llegar al crédito, lo voy a dejar aquí, voy a tener un texto sobre el Estado, tampoco hace un texto sobre el Estado, mercado mundial, tampoco hace un texto sobre el mercado mundial, y así uno dice, bueno, ¿cuándo iba a acabar todo esto? Porque justamente la exposición también implica un proceso de descubrimiento de categorías, también implica el reconocimiento de debilidades en la forma en que está organizada. Así que, bueno, claramente que la investigación y la exposición, Víctor, siempre están ahí coqueteándose, ¿no? Siempre se encuentran y siempre se alejan, y entonces es nunca acabar. La idea que Marx quiere hacer un sistema. Es decir, por eso yo decía fuera del aire una broma, le contaba yo a Jan, a Nicolás, y creo que estabas también tú, que un estudiante mío de Bolivia le dijeron que él estudió tanto economía como filosofía al mismo tiempo. A él no le enseñaban Marx en economía, no le enseñaron Marx
en filosofía, él preguntó en cada una. Cuando preguntó en filosofía le dijeron, ese lo vas a ver en economía. Cuando preguntó en economía le dijeron, ese lo vas a ver en filosofía, y así estuvo dando vueltas. Pero ocupo este ejemplo más allá porque siempre me causa gracia, porque nos deja ver que Marx no estaba pensando la parte económica del sistema capitalista, ni la parte sociológica del sistema capitalista, está pensando el sistema. Esta idea de los sistemas ya no es tan común en nuestros tiempos porque hemos llegado a la disciplinariedad, hemos llegado a los momentos de la partición, el conocimiento es brutal, la cantidad de conocimiento hoy es abrumadora, ¿no? Pero Marx tiene la idea del sistema. Y en ese sistema, entonces, el coqueteo siempre, está siendo muy largo, voy a parar, está siempre presente. Investigación y exposición van siempre de la mano. Pongo un ejemplo sobre la insuficiencia de una categoría para ver si esto ayuda justamente a buscar la necesidad de la siguiente categoría. Pienso, por ejemplo, la mercancía, tú lo decías, Víctor, es la categoría con la que Marx inicia. También, ¿por qué inicia la mercancía? Despierta muchos debates, ¿eh? ¿Por qué no arranca con otras? Pero vamos a obviarlos. Arranca con la mercancía. A la mercancía le da características, le da cualidades, habla de su valor de uso, habla de su valor de cambio, y la mercancía aislada por sí misma no alcanza a definirse. ¿Por qué no alcanza a definirse? Pensemos de inmediato, el valor de cambio implica ya la necesidad de mercancías en plural. Es decir, que se ponga en contacto con otra mercancía que no es ella misma. Entonces aquí tenemos una primera ejemplificación. La mercancía como categoría en singular no es suficiente. Pasa a las mercancías. Y ya que tengo las mercancías en plural, muestran otra insuficiencia, por ejemplo, que no es notada por la teoría neoclásica. Yo no puedo poner a intercambiar mercancías la una con la otra directamente por múltiples dificultades. ¿Qué significa? La pluralidad de mercancías hace necesario el surgimiento del dinero. El dinero como el instrumento a través del cual lo que es común a las mercancías puede adquirir existencia. Entonces, mercancía en singular, mercancía en plural, dinero. El dinero nos permite la movilidad del sistema, pero no nos permite una cosa que es clave en el sistema capitalista y es la valorización. Entonces, el dinero tiene que abandonar la forma simple de dinero para adquirir la forma capital. Esto va, digamos, momento por momento, claramente complicando las cosas, ¿no? En el sentido de que uno tiene que ir con un rastreo casi quirúrgico, de cómo pasaste en un momento analítico y sintético, que bueno, ya sería muy, muy complicado. Yo creo que la pregunta de José Luis Cabrera, Guillermo, justamente es esto, que queremos llevar esta misma idea que les acabamos de contar de mercancía, mercancías, dinero, capital, hasta el tomo tercero. Y que entonces la idea es la reconstrucción de la teoría de Marx a partir de, es decir, pongo una idea, queremos ir desde la mercancía hasta la crisis financiera, pasando momento por momento, etapa por etapa, insuficiencia por insuficiencia. Esto, por supuesto que es un tema complicado, ¿no? Ahí Luis tiene tal vez Luis, ayudarías poniendo esta pirámide, tal vez ayude un poquito porque yo estaba hablando así en el vacío y puede Y hacer que... igual si el moderador nos puede ayudar habilitando la función para poder compartir pantalla, porque me parece como inhabilitada. Sí, sí, por supuesto, ahí te doy. Eh, Pero Más fácil así. gracias. Claramente, José Luis tiene razón. ¿Cuál es la idea del método? La gran aspiración del método es que podamos ir. Sí, sí, ahí por favor, esta es justamente la que quiero. Si pueden observar las pirámides que están a la izquierda, nuestra idea básicamente es poder ir del empírico, pensemos la izquierda arriba, lo empírico está en la base de la pirámide. La idea es poder, a partir de ese empírico, encontrar la figura, la categoría más simple, más abstracta, que sería la mercancía. Llegamos a la punta
de la pirámide de arriba y a partir de ella construir la pirámide que está abajo, que es el camino de retorno. Esta es la idea que estaríamos hablando, y ya que nos lo pregunta, por supuesto, es interesante porque si ustedes observan, no sé si se vea mi cursor, ¿se ve mi cursor cuando lo muevo? No, no, ¿verdad? En la gran pirámide azul, cada una de esas rayitas muestran un momento de la presentación justamente de Marx. Y vean, por favor, que lo que está hasta abajo, lo que está muy abajo, que llamamos singularidad del capital, incluye al capital crediticio, al capital ficticio, al capital accionario, al capital bancario y todo lo que hoy en día, digamos, es una fuente de discusión. Gracias, Luis, si quieres, para poder verles, porque me gusta más ver las caritas, es que yo, luego me cuesta mucho trabajo ubicarle la charla cuando no veo a nadie, ¿no? Esto, bueno, un día me preguntaron, oye, ¿a poco Marx tenía cosas sobre el capital ficticio y capital ilusorio? Claro que Marx tiene cosas sobre capital ilusorio en el tomo tercero. El gran reto, José Luis, es cómo organizamos eso. Porque uno quisiera que encontrar el tomo 3, a propósito de lo que señalas ahí, que lo organizó Engels al final, muy bien estructurado, pero esa no es la verdad. Con los textos filológicos de Fineschi, por ejemplo, nos deja ver, es increíble, el título de la sección quinta, donde está el capital ficticio, el capital financiero, el título es La confusión. Es así como Marx lo dejó en el manuscrito. ¿Qué quiere decir eso de la confusión? Pues la verdad, quién sabe, ¿no? Pero uno quisiera de forma más, sería increíble encontrarlo, pero no está hecho. De tal suerte que nuestra apuesta es que si lo hacemos metodológicamente, podríamos reconstruir estas cosas. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar, ya que van a tener a Keynes próximas semanas, puede encontrar la idea del gerente de Minsky, la idea de este capitalismo gerencial que ocupa Minsky en la sección quinta del tomo tercero de Marx. Lo cual, de repente uno dice, no, pues Marx, típico argumento, un autor del siglo XIX no puede decir nada sobre el siglo XXI. Y bueno, el siglo XXI es la época de la gerencia, la época del aparato financiero, la época de la financiarización. Estaba contemplado teóricamente. Uno no va a encontrar ahí Lehman Brothers quebró, uno no va a encontrar ahí el gobierno estadounidense puso, ¿no? Claro, Exactamente. justamente Esto. las determinaciones más abstractas y simples que luego Exactamente. toman forma en cosas más concretas. Quizás Pero eso es lo que puede qué quedar. maravilla este comentario que pone ahí José Luis. La división entre propiedad y función del capital es clave para las tesis que estamos organizando acá. Perdóname, Nicolás, te interrumpí porque me emocionó muchísimo el comentario que estaba ahí. Sí, no, sino que era como para que quede una idea de esto de lo abstracto como lo más simple y lo concreto como, bueno, toma forma a través de eso, ¿no? De las explicaciones que queremos para, que permite que se den las cosas es a ese nivel más abstracto, ¿no? Y por eso se lleva del abstracto a lo concreto. Pero bueno, creo que sería bueno pasar a la parte de las crisis para que sea un poco, también un poco más concreta, ¿no? Sí, sí, si les parece, de todas formas, si estás de acuerdo, Nicolás, estás de acuerdo, Jan, Víctor, podemos dejar todavía un espacio de preguntas al final de la Sí, exposición, ¿no? sí, Sí. seguro. Sí, sí, Ahora, todo. Luis nos va a presentar justamente cómo ubicar las teorías de la crisis en esta pirámide que estaba ahí, ¿sí? Gracias, Luis, por favor. Gracias, buenas noches a todas y todos. Primero, quisiera darles una felicitación y también un agradecimiento por dejarme participar en este valioso espacio. Creo que sea realmente necesario, valioso reconocer la pluralidad del pensamiento económico, ¿no? Los enfoques heterodoxos, toda esta cuestión. Y justamente cuando mencionaban al inicio a todos los enfoques, al enfoque post-keynesiano derivado de todo el pensamiento de Keynes, y claro, estamos ahorita con el objeto de Marx y ambos autores pues suelen ser muy utilizados para esto que ya se ha adelantado un poquito de los fenómenos que uno aprecia de la crisis. Uno realmente ve, somos generaciones que estamos nacidas en esos procesos de crisis. No es algo ajeno, lo vivimos en las múltiples dimensiones que conlleva el concepto, no solo es lo económico, lo financiero, sino también es todas esas cuestiones de lo ecológico, lo político, múltiples dimensiones, ¿no? Del concepto de crisis, que aquí lo acotaremos a la parte, digamos, económico-financiera.
Pero bien, partiendo un poco, ahí ponemos una pregunta. Una pregunta, si recuperamos el concepto de totalidad que nos plantea Marx en su teorización, reconociendo esta idea de la existencia de momentos, niveles de abstracción, de los conceptos y categorías que estamos estudiando, en el particular la parte de la crisis, y señalamos los límites digamos, señalar los límites de cada teoría revisada. Si hacemos este proceso, ¿qué sucede con estas discusiones que hay en torno a la crisis? Lo que es cierto es que es uno de los temas más estudiados a lo largo del marxismo. Hay una enorme tradición que actualmente ha corrido también ríos de tinta enorme en cuanto a la bibliografía que hay disponible. Yo estaré hablando un poquito ahorita, digamos, de la división que retomamos de este autor, Makoto Ito, de este artículo de los 80, que se titula Valor y Crisis, ¿no? Y publicado en el Motley Review, que seguro conocen muy bien. Entonces, si partimos de esta idea metodológica y queremos comprender esto de la crisis, y primero se nos presentan cuatro grandes generalidades donde suele agruparse muchas teorías de la crisis. Y vamos a plantear dos preguntas, que son, la primera es si estas distintas teorías forman un entramado homogéneo, o si más bien lo que estaremos viendo es una cuestión heterogénea, una cuestión que, digamos, obviamente hay bases conceptuales comunes, ¿no? Todas estas parten del mismo autor que estamos discutiendo en esta sesión, pero hay diferencias entre ellas. Creemos que, por ejemplo, la cuestión metodológica permite reconocer justo algunas diferencias de esto. Y segundo, una cosa ya más concreta: ¿qué tan considerado es el sector financiero en todas estas teorías, ¿no? Aquí aclaro, son cuestiones que están abordando, digamos, desde el punto de vista teórico. Estaremos en niveles, digamos, de abstracción altos, y como mencionaba, hay una plétora de literatura respecto a esos temas, hay muchísima. Ahorita digamos, me limitaré a las cuestiones clásicas, digamos, a las teorías clásicas de la crisis, ¿no? De la cual es parte mucho esto. Bueno, vamos comenzando. Se les hablaba de en ese sentido estaríamos haciendo una distinción entre un grupo de teorías que parten de la noción de la idea de la sobreproducción mediante el exceso de producción de mercancías. Aquí tendríamos una versión de la desproporción entre sectores, por autores como Aronofsky, Hilferdin, etcétera. También en esta agrupación tendríamos una versión de subconsumo con Luxemburgo, Kautsky, Bukharin, entre otros autores ya clásicos. Y hay otra rama, digamos, de esto de la crisis, que es el exceso de capital, que nos habla de un exceso de capital, donde hay una versión, digamos, de escasez de fuerza de trabajo, y la que es más conocida en la literatura, más estudiada, que es esta de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? O tasa decreciente de ganancia, que es muy estudiada por autores ya más contemporáneos. Ahí tenemos a Shaikh, tenemos a Mosley, entre muchos otros más. Entonces, para ir viendo punto por punto, vayamos un poco primero a esta versión de desproporción que se sustenta. Nos pregunta Nicolás, Luis, por si acaso, si tienes algo que presentar como un esquema, no dudes en compartirlo. Muchas gracias, Nicolás. Sí tenemos uno, ahorita lo compartimos, pero ahorita en lo que estamos exponiendo algunos puntos generales de estos cuerpos teóricos, pues, digamos, los estaré hablando, ¿no? Ahorita pasaré a compartir una diapositiva. Voy a decir cosas muy básicas de esto. Evidentemente el tiempo no da para hablar a profundidad de cada uno de estos cuerpos teóricos de la crisis, pero mencionaré generalidades. En cuanto a esta versión de desproporción, suele sustentarse mucho en los esquemas de reproducción de Marx, que seguro conocen muy bien. Y básicamente habla de que existe la posibilidad, debido a esto que se presenta como la anarquía de la producción, existe la posibilidad de que las correctas, digamos, proporciones entre un sector 1 y 2, uno que produce medios de producción y otro medio de consumo, no se dé. En realidad, ya cuando hablaremos un poquito más adelante de esto en tónica metodológica, pero cuando uno habla de competencia y uno está en este tipo de niveles,
sea difícil pensar esta cuestión de las proporciones, ¿no? Es un sistema que bien se presenta harto complicado y donde estallan las crisis como mecanismo regulador. Hay una versión de desproporción, hay algunas versiones contemporáneas de esto, hablaremos un poquito más adelante de esto, pero pasemos rápidamente a esta versión de subconsumo. Uno de sus autoras más importantes de aquí, que seguro conocen muy bien, es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue cuando lanzó su obra, esta de la acumulación de capital, una obra ampliamente estudiada y conocida, fue criticada, pero realmente lo que nos muestra Luxemburgo, lo que hace énfasis ella es la existencia de un déficit estructural de demanda, ¿no? Esto se da en parte porque estamos en un sistema, en un modo de producción donde existe esta categoría de la explotación, existe este trabajo impago, y por lo tanto, según esta versión de subconsumo, pues tiene esta cuestión por la existencia de la explotación, todas las mercancías pues no pueden, digamos, realizarse. De ahí de que se plantee un exceso de mercancías, no pueden realizarse en el mercado. Y vayamos avanzando un poco rápido a esta cuestión de esta otra, vámonos ahora al lado del exceso de capital que es muy trabajada, esta vertiente, y hay una versión, digamos, de teoría de crisis que se bauca, que tiene la escasez de fuerza de trabajo como un motor para la comprensión de esto. En este cuerpo teórico, el ritmo de acumulación es clave para este enfoque de crisis. Si el ritmo es lento, digamos, el desempleo empuja hacia abajo en los salarios, creando condiciones para el aumento de la tasa de plusvalor y bueno, y en consecuencia se da un aumento de la tasa de ganancia. Ahí ustedes pueden ver incluso cómo esta vertiente se puede articular con el ciclo económico y puede explicar quizás algunas condiciones de recuperación en realidad. Pero hablaremos un poco más de los límites de cada uno. Ahorita simplemente estoy exponiendo como que unos puntos básicos. Y me detendré un poquito más en esta versión que es la más estudiada y más retomada de Marx, que es esta cuestión de la caída tendencial de la tasa de ganancia. En este enfoque, tradicionalmente ha sido leído, digamos, desde lo que ocasiona la caída de la tasa de ganancia es el aumento de la composición orgánica de capital. Cuando se introduce, cuando el proceso de acumulación es guiado por toda la parte tecnológica y la parte de la máquina, es cuando se empieza a dar esta tendencia. Y ahí es importante resaltar esta palabra tendencia, porque justamente puede que no en todo momento se esté realizando, depende de una serie de condiciones. Marx mismo cuando presenta esta ley que la llama, él habla de algunas causas contrarrestantes, ¿no? Él simplemente, como ya bien mencionaba Roberto antes, uno ingresa a leer El Capital y en especial el tomo tercero y encuentra una serie de ideas que son lanzadas y no están articuladas en toda la lógica o les falta articulación metodológica y teórica. Dentro de esto, Marx llega a hablar, por ejemplo, de la causa contrarrestante del aumento del capital accionario, la existencia de mercado mundial, entre otras más, ¿no? Entonces tenemos todo esta, y hay una vertiente peculiar de la caída de la tasa que tiene una expresión en cuanto al trabajo productivo e improductivo en economía, ¿no? Va a ser una definición sencilla, pues estaríamos hablando, digamos, de la cuestión de que el trabajo productivo es aquel que produce, digamos, directamente, incorpora plusvalor, mientras el trabajo improductivo genera las condiciones para que se dé Y bien, pues voy a compartirles una pantalla, voy a compartirles una diapositiva para que sea un poco más claro lo que estamos hablando. Y les hablaba, ¿no? Les hablaba un poco esto. Les hablaba un poco, ya les hablé un poco de la cuestión del exceso de mercancías, exceso de capital, lanzamos algunas preguntas. Y bueno, ¿cómo lo podemos leer desde este estructuramiento metodológico? Podemos ir viendo que hay aquí una serie de distinciones. Por ejemplo, esta primer teoría, hablando de la teoría de la desproporción, estaremos identificando que en cuanto al nivel de abstracción se encuentra en el capital en general. Luis, perdón.
por casualidad se puede hacer suma a la tablita o lo que... A ver, veamos si se puede hacer. Luis, vemos la parte diapositiva siguiente, no Sí, vemos, esa parte sí se puede cerrar, no sé. quita mucho espacio. Ya no se ve la diapositiva completa, ya. Es Así mejor se ve. así. De Sí, hecho, es creo que mejor está así. mejor así. Ok, Pero aún bueno. así vemos poco, o sea, no se ve completa. El modo presentación no sirvió de mucho. Disculpen ahí. Bueno, espero que se vea un poquito mejor de esta forma. Tenemos esta pirámide que la conocen en cuanto a la literatura, el artículo que les compartió Roberto. Y bueno, tenemos una serie de niveles que están presentando y tenemos las teorías acá de este lado, la tabla 1. Voy a hacer el zoom para que sea más fácil ver. Ahí, no creo que ya sea más fácil ver de este lado. Tenemos un nivel de la teoría de desproporción en el cual, en cuanto a los niveles de abstracción, se estaría conteniendo en capital en general, en cuanto a la circulación. Esto en cuanto a la pirámide, pues lo tendríamos en este nivel 2, ¿no? Pueden ver ustedes que está relacionado con los números acá. La circulación del capital, estaríamos todavía en el nivel de la universalidad o capital en general. Pueden ver, por ejemplo, que cuando uno está en la parte del subconsumo, está acá también está en realidad entre el nivel 1 y nivel 2, pero ya nos estaríamos empezando a ir hacia el pasaje, hacia el capital. Aquí pueden ver, encontraría todavía estamos en el nivel de la universalidad, estamos en un nivel de abstracción bastante alto. Esta idea de la escasez de fuerza de trabajo ya empieza a transitar hacia este número 3, que es hacia el siguiente nivel, que es el de la particularidad. Ustedes pueden ver cómo la competencia es el momento clave, ¿no? Para empezar a hacer la diferenciación aquí. Y bueno, para hacer en grosso modo esto, para explicarlo de manera general, de las teorías revisadas, la que se encuentra que está en un nivel, digamos, de abstracción más alto, que está llegando, digamos, más a lo concreto en realidad, es esta idea de la caída decreciente de la tasa de ganancia. Ahí vemos que ya empieza a transitar a las formas particulares de capital comercial y capital dedicado al tráfico de mercancías, pero aún no cuenta con la parte financiera completamente desarrollada. Entonces, aquí vamos teniendo una propuesta de reconstrucción. No me iré deteniendo más en esto para no tomar más tiempo, pero hay una idea de ir la guía metodológica, nos permite ir colocando dónde han pensado estos distintos autores en los distintos niveles que se presentan en el capital y en miras o con el objetivo de pensar, bueno, ¿cómo articulamos todo esto? ¿Cómo lo realizamos? Y ese es un punto que iremos transitando ahorita mismo. Lo dejaría por este lado para no seguir ocupando tiempo. Y le cederé la palabra a Roberto. Gracias, Luis. No, un poco la intención de esta parte, justo con Luis, era ubicar cuáles han sido las grandes problemáticas y, por supuesto, también los grandes debates alrededor del concepto de crisis, que es lo que se ha enfatizado muchísimo en la literatura marxista. Y, bueno, justamente en qué etapa del método, según la interpretación que nosotros estamos presentando a ustedes, encontraríamos cada una de estas teorías. ¿Cuál es el punto, en mi opinión, que vale la pena subrayar? Cada una de estas teorías, la desproporción, el subconsumo, incluso la escasez de fuerza de trabajo, y por supuesto la tendencia decreciente, se basan en la obra de Marx. Ese es el punto. Las cuatro grandes corrientes que hemos planteado aquí, que ha presentado Luis, emanan del trabajo de Marx. O sea, no son inventos fortuitos, no son cosas sacadas de alguna otra literatura que no sea la de Marx. Están ahí. La discusión que tendríamos que dar es qué papel juega cada una de las teorías dentro de esta reconstrucción metodológica que propone Marx. Yo decía hace ratito con ustedes, por ejemplo, la presencia de dinero en el sistema permite la separación entre compra y venta. Es decir, al momento de vender algo no tienes por qué comprar una otra cosa. Si ustedes recuerdan, entiendo que aquí hay estudiantes de economía, en los modelos convencionales,
pero clásicos y no clásicos, hay toda una idea, por ejemplo, la ley de Say. ¿Qué implica la ley de Say? Que todo lo producido puede encontrar una salida en el mercado a través de decisiones que hacen consumidores y productores. Cuando no tenemos esta ley de Say, hay una dificultad real al momento de explicar cómo el sistema puede reproducirte constantemente. Esta reproducción, si se interrumpe, nos implica justamente la contradicción del sistema, es decir, una crisis verdaderamente presente. Esto significa que desde el tomo 1, Luis decía, en esa parte superior de la pirámide, ahí hay ya un concepto de crisis que está en su nivel más abstracto. La idea de su nivel más abstracto es que lo más simple, así la llama Marx, en su forma más abstracta de crisis, la posibilidad abstracta justamente de la crisis. Esta misma idea puede irse rastreando en cada una de las otras teorías. Por ejemplo, la escasez de fuerza de trabajo tiene sentido si no hemos discutido todavía en el tomo 3 la existencia del ejército industrial de reserva. Porque una vez que el ejército industrial de reserva es agregado como categoría lógica de la reproducción del sistema como totalidad, ustedes sabrán muy bien que ya no falta fuerza de trabajo. De hecho, el propio sistema empieza a generar un excedente de fuerza de trabajo que es expulsada de la lógica de valorización. De tal suerte que esa teoría de escasez de fuerza de trabajo ahora pierde su capacidad explicativa porque estoy en otro momento justamente de la obra del autor. Quisiera justamente ir aproximándome a la base de la pirámide. En esta pirámide que es el regreso, recuerdan ustedes que es la etapa de la exposición, para recuperar una idea importante que se vincula con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que lo quisimos hacer así porque entendemos es una de las teorías que van a discutir próximamente en ese seminario. Convencionalmente, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia se vincula a el incremento en la composición orgánica del capital. Y esta composición orgánica hace que el denominador sea mayor, el numerador entonces en su conjunto cae y tenemos este elemento donde se asocia con la parte solamente productiva. Bueno, si seguimos desarrollando la metodología justamente como la proponemos y avanzamos más allá del capítulo 9 del tomo 3, la indicación que presenta Fineschi en algunos de sus trabajos es justamente que aquella idea de que todo se puede vender en Marx se elimina y que la cláusula de coincidencia entre producción y consumo no existe más. Cuando esto sucede así, muchos problemas ya no pueden sostenerse como se han presentado convencionalmente en la literatura. Por ejemplo, no podemos hablar de la idea de que solo la composición orgánica del capital tira la tasa de ganancia, porque ahora, con categorías como valor de mercado, con categorías como entonces como precio de mercado, la tasa de ganancia puede disminuir también si falta consumo. Ya no es la idea del subconsumo que hablaba Luis hace rato, sino ahora es, una vez que tengo competencia, que la competencia entre múltiples capitales justamente nos permitirá discutir sus composiciones y entonces su capacidad productiva y entonces la cantidad que pueden realizar, es decir, vender en el mercado, todo eso a la mesa nos permite dar una nueva definición a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que no se puede explicar única y exclusivamente con composición orgánica creciente. Esta es una forma, por ejemplo, que a partir de la metodología podemos pensar en otras vías, en otros sentidos, en otros alcances, teorías convencionales como la tasa decreciente de ganancia. Si además vinculamos esto con el concepto de singularidad de capital que ya está abajo de la pirámide, podemos presentar una teoría de la crisis que responde a una discusión que Makoto Ito habría establecido en su obra, una obra muy famosa de los 80, que era justamente las teorías de Marx sobre la crisis se articulan con la dimensión financiera. ¿Tenemos una posibilidad de estudiar la dimensión financiera en Marx o no? Bueno, esto que le pido a Luis que abone un poquito, porque una de las
discusiones más, digamos, hoy más fructíferas sobre la obra de Marx es la sección quinta, especialmente vinculada con la acumulación ficticia. ¿Sí? Luis, por favor, para cerrar. Claro, claro, gracias. Sí, en esta idea de la reconstrucción de los distintos niveles que aquí tenemos en pantalla, ¿cómo logramos articular esto desde el punto de vista de la totalidad, digamos, en términos económicos, desde el nivel más agregado, ¿no? Y es ahí donde vienen las discusiones bueno, de la teoría de acumulación de capital en los distintos marxismos que han habido. Normalmente esta teoría se suele quedar ahí en la parte, digamos, productiva, suele hacer el énfasis aquí, pero si seguimos todo este movimiento que se va dando con las distintas formas de capital, capital productivo tendría una forma de acumulación productiva representante de la esfera productiva, tendríamos una forma de acumulación de capital comercial y así ir avanzando hasta llegar a las formas de acumulación en el sector financiero. Marx es muy enfático en esta forma de la ficción, del capital ficticio, y creemos que una de las pautas para comprender justamente la dinámica del sistema mediada por la crisis sea fundamentar lógicamente una acumulación ficticia de capital que se presenta en contrapartida a una acumulación real o efectiva. Con real o efectiva nos referimos a aquella que sucede en la esfera productiva. La dinámica entre estas dos formas de acumulación pues nos va dando ahí periodos de ajuste, periodos de crisis, periodos en que las dos partes aumentan. Hay una serie, una plétora de procesos sociales que se pueden dar. Y no es cosa menor que Marx haya puesto la noción de capital ficticio como una de las formas más desarrolladas de capital, en tanto muestra que es un autómata completamente, ¿no? Es un autómata social, esta idea de la ficción. Entonces, creemos que esa sea una parte interesante. Ya ha sido muy explorada también en la literatura. Se hablaba al inicio de esta sesión un poco de la escuela brasileña, la cual, por ejemplo, los trabajos de Nakatani tienen de gran importancia, todos los de Carcañolo, ellos han estudiado mucho esta categoría de capital ficticio, pero creemos que también el estudio se puede enriquecer con esta visión metodológica que estamos presentando el día de hoy. Para no seguir así ahondando sobre detalles que puedan quizás ser más conflictivos o puedan confundirlos más, dejaríamos simplemente esa apuesta, esa idea para discusión de que si uno toma esa categoría de acumulación ficticia y la pone en contrapartida con la acumulación productiva o efectiva o real que está en la esfera, digamos, productiva, se puede dar dinámicas muy interesantes y más si lo pone uno en la noción de ciclo económico. Ya algo se ha avanzado también en la postura poskeynesiana, por ejemplo, hay autores como Kalecki que han avanzado un poco esto, pero también desde las tradiciones marxólogas se puede hacer. Entonces, aquí lo dejaré por mi parte. No sé si tengas algo más que añadir respecto a esto, Roberto. No, básicamente señalar que todo esto es una propuesta de interpretación, ¿no? Se van construyendo, se van discutiendo elementos y por supuesto que los pasajes entre cada uno de los momentos que están ahí no son sencillos. Hay que pensar, hay que discutir si son correctos, por ejemplo, si dónde para o dónde inicia metodológicamente la competencia. Esto es un tema muy importante a propósito de particularidad a propósito justamente de hablar de las crisis vinculadas a la composición orgánica. Así que bueno, esto es una forma de propiciar un debate, más que dar respuestas, propiciar un debate de qué hago con todas esas teorías sobre la crisis que hay en Marx y de qué manera puedo organizarlas, sistematizarlas y no simplemente decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, que esto es decía Hegel sobre la estética, me gusta o no me gusta, no es un juicio estético. Entonces, así sería un poco sobre este punto. ¿Me gusta o no me gusta esta teoría? Bueno, habrá que ver en qué sentido tiene validez, en qué momento de la presentación hay fundamentos para esta teoría de la crisis, y justamente a partir de ello, que no es cosa menor, poder acercarnos al estudio de las crisis en un sentido más empírico. Yo sé, por ejemplo, que está todo el debate de las mediciones de la tasa de ganancia. Es un debate muy grande, es un debate muy amplio,
que por supuesto implica a personalidades en el mundo con una enorme trayectoria, ¿no? Pienso por supuesto en Shaikh, pienso por supuesto en Gerard Dumenil, pienso en Poli, en fin, hay tantas personas que han hecho este tipo de mediciones. En México está Belardo Mariña, está Sergio Cámara, que han hecho un montón de estudios sobre esto, que más allá de la medición están basadas en unas teorías también. Entonces, las teorías, según se vayan colocando, según se vayan discutiendo, tendrían justamente la posibilidad de explicar algunas cosas o no. Lo dejo ahí, más bien sería momento para poder atender algunas cuestiones. Pero claramente el concepto de crisis es amplísimo, tiene muchas interpretaciones. Lo dejamos ahí, si quieren abrimos preguntas. Luis, Claro, si ¿quieres están de acuerdo, compartir? sí, justo eso les iba a preguntar. Ya voy a dejar de compartir, ¿están de Gracias. acuerdo? Hay varias preguntas en el chat, pero bueno, no sé si Sí, queremos estaría abrir. bueno empezar con las preguntas ya. Ha estado muy bien, excelente la exposición. Este, no sé, ha habido alguna consulta sobre el problema de la transformación, pero yo pensaba que podría ser apropiado empezar más general y conectar un poco con esto último, eh, que es, de acuerdo a la reconstrucción metodológica, digámosle, que estamos haciendo. Disculpen. ¿Sí? Creo que, Nicolás, Ya, estás allá. no, pequeño problemita nada más. Bueno, vuelvo. Decía que para conectar con lo último que había comentado, podría ser interesante, ya que, como decíamos al comienzo, no todos están tan familiarizados con Marx o la crítica a la economía política y así. Eh, ¿Cómo evaluar distintas teorías? O sea, mapeamos como que las diferentes teorías de las crisis que hay y mencionan, como bien es cierto, ¿no? Que Kalecki y algunos keynesianos también tienen como que su propio acercamiento a las crisis. Eh, ¿Cómo dirían que evaluamos cuál es mejor que otra? O, por así decirlo, como incluso como planteas, no simplemente es como quedarse con una, sino como qué rol tienen, cómo se articulan, cosas así. Eh, y vinculada a esa, quizás yendo un poco más atrás, ¿cuál es la ventaja que podría tener el marco teórico o, bueno, el método de Marx sobre otras? Se me ocurre que podríamos plantear eso para conectar con más personas, quizá. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, podemos empezar con esa y luego otra. Bueno, Por favor, sí, sí, Jan, Jan. sí, bueno, también conectar con algo, algo pequeño nomás. Eh, Primero me pareció bastante interesante toda su propuesta. El esquema también me ha hecho bastante pensar, ¿no? Entonces, sobre todo la relación que dicen, ¿no? Con las teorías de crisis, no solo los marxistas, sino también los keynesianos. Eh, Bueno, yo solo pensaba, también para conectarlo con el otro, con la pregunta de Nicolás y con la otra lectura que también estamos leyendo, que es de Clark, de la tasa de la ganancia, ¿no? Hay un problema causal que él señala con la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Y lo que critica en esto que está también en el sílabo y que iba con su lectura, era de que muchos marxistas confunden eh, más, o sea, hay una tradición que lo confunde más como una causa y no como el resultado de una realización de una crisis, ¿no? O un indicador, ¿no? Entonces, quizás cómo se vincularía su esquema con este problema causal que tienen algunos marxistas, bueno, desde la crítica de Clark, ¿no? Que hacen, ¿no? Y cómo este problema de cómo saber cuando estás frente a una crisis y no estás viendo la causa, sino un indicador, ¿no? Se relacionaría con su esquema, ¿no? Que también creo que va un poco con la pregunta de Nicolás, ¿no? Nada más.
¿Entendemos estas? Sí, mejor. Sí. Y luego aceptamos más preguntitas. Vayan pensando, replantearlas, escríbanlas si quieren. Bueno, les dejo. No, diría que, a ver, siempre es una discusión, ¿cuál es la ventaja que tiene Marx frente a otras teorías, ¿no? Siempre es una cosa que aparece en la mente, es común, especialmente cuando uno inicia a estudiar una obra como la de este autor, y encuentra un montón de elementos en contra. No lo leas, es un autor del siglo XIX, es un autor que fue superado, es un autor que no ofrece nada nuevo, su teoría era históricamente determinada para el siglo XIX, que ya no es el tuyo. En fin, hay toda una carga siempre compleja sobre si estudiar o no a la obra de Marx. Yo diría que más allá que ponernos con las fobias o las filias, que es un tema siempre presente, habría que pensar las preguntas que cada teoría se plantea y la capacidad que tiene de resolverlas. Y aquellos elementos que va, esto, qué implica esto? Aquellos elementos que van teniendo cabida dentro de su referente. Pongo, ya que el tema de hoy es la crisis, incluso hasta en las ventas, esto solamente lo pongo como broma, ¿no? Decían que en el 2009 los libros más vendidos en economía era justamente la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes y el capital de Marx, frente a teorías que habían sido dominantes y que lo siguen siendo realmente económicas, cuya construcción no permite el concepto de crisis. O cuando lo permite, lo define justamente como un cisne negro, un shock externo, en fin, cosas de ese estilo. Yo diría que justamente las dos teorías, la de Keynes y la de Marx, tienen contemplada la presencia del desequilibrio, tienen contemplada la presencia de una crisis, de contradicciones, y en ese sentido creo que estas teorías tienen una relevancia de ser estudiadas cuando lo que estamos viendo en la realidad justamente es un proceso de crisis. Esta sería una idea. Otra, por ejemplo, muy valiosa para esto, es que en Marx está contemplada la posibilidad justamente del capital ficticio. Es decir, que un montón de elementos económicos tengan una regulación, una valorización, un proceso de reproducción fuera del espacio laboral, es decir, fuera de donde se producen las mercancías. Y que entonces es posible con conceptos como especulación, conceptos como capitalización. Hay frases increíbles en el tomo tercero donde Marx dice el trabajador, ahí es el siglo XIX, perdonen ustedes por el lenguaje no inclusivo, se conceptualiza a sí mismo como capital, porque él ve su salario como un resultado de su valorización. Entonces dice, ahí hemos llegado al pináculo de lo irracional del sistema capitalista. ¿Sí? Cuando las teorías te ofrecen ese tipo de cosas con las cuales puedes seguir interpretando los procesos contemporáneos, yo creo que esto le da una necesidad de ser discutida. Cuando hay teorías que han negado las contradicciones, que han negado justamente los fenómenos, por ejemplo, pensó evidentemente en Fama, de la corriente dominante económica, que dice que los títulos financieros nunca tienen un precio que permita el arbitraje. Es decir, estamos eliminando por teoría la especulación, los procesos inflacionarios, las burbujas. Esto me parece que son teorías ahí siempre complejas, ¿no? Hay que estudiarlas, pero yo diría que implica que la teoría de Marx, que nos permite seguir discutiendo fenómenos como los que vivimos hoy, no solo económicos, sino por supuesto todo el tema cultural, esto permite que Marx tenga justamente vigencia. Su método, en mi opinión, es muy útil porque nos ha de permitir responder cosas que el mismo Marx no respondía y que entonces podemos lograr una coherencia al momento de elaborar pasajes que no existen. Por ejemplo, la obra de Marx no es un manual para hacer la revolución, no dice haz esto, haz lo otro, no es así. Es una explicación teórica de altísimo nivel de abstracción que exige que ustedes y yo hagamos los momentos que no están construidos. Entonces, por eso el método es importantísimo, en mi opinión,
Por eso el método tenemos que dejarlo justamente en el centro para evaluar cuánto nos permite reconstruir. Y en eso sí voy a la primera pregunta de Nicolás. Con el método, bueno, ¿qué hago con las teorías de las crisis? En mi opinión, ya Luis tendrá ahora la suya, ver metodológicamente dónde están colocadas cada una de las teorías. Y entonces, ¿qué podemos pedirle a cada una de las teorías? Justamente, por ejemplo, la de desproporciones o la de subconsumo. Yo ponía en la misma charla la de falta de fuerza de trabajo. Bueno, esta teoría, que no es de las más populares, pero está presente, uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que se haya dicho esta teoría en la propia obra de Marx? Hay elementos para construirla, pero su validez ya desaparece cuando en el capítulo 3 se pone justamente la idea del ejército industrial de reserva. Esto ya nos dice que no falta fuerza de trabajo. Entonces, cada teoría tiene su validez y ahí es lo que yo creo que valga la pena reconocer metodológicamente para saber cuáles son los alcances de cada una de las teorías marxistas que se han, decía Luis, una expresión que dijo, ríos de tinta sobre ellas. Y entonces yo no puedo decir, esta teoría no sirve. No, habría que preguntarse en qué condiciones, en qué momento, con qué supuestos esa teoría estaba siendo válida en la misma obra de Marx. No se puede desechar así porque a mí no me gusta, no tiene la parte financiera. La parte financiera no está ni en la tasa de ganancia descendente, tampoco en las primeras expresiones que se presentan. Es decir, esta es la idea, que el método nos permitiría evaluar el alcance de cada teoría en su momento. Bueno, no sé, abusé un montón y no sé si Luis quiere apuntar alguna cosa. Claro, igual nada más un par de puntos. En cuanto a las ventajas que podría, digamos, tener un enfoque marxólogo, marxista, con todas las complejidades que esto tiene, que hay que reconocer que son enfoques, digamos, cada uno va teniendo sus particulares metodológicas, pero la ventaja de partir desde el pensamiento de Marx es que permite entretejer y reconocer cómo campos de historia, de economía, filosofía, sociología se pueden articular para el estudio de un modo de producción que está, digamos, ubicado obviamente en la cuestión histórica. Tiene una ventaja respecto a eso, entonces eso permite también abrir los horizontes de investigación, abrir la perspectiva y tener un enfoque también interdisciplinario en ese sentido, donde se entiende que también lo económico está ligado a lo sociológico, a la historia, y esto tiene también bases filosóficas, nos permite reconocer eso. Y respecto bueno, cómo leer estas teorías que se van presentando, cómo irlas entendiendo, es algo que el método nos permite comprender un poco. Su método ofrece, digamos, claves de lectura para esto, ofrece algunas claves de lectura para poder ir viendo esto y la consistencia de las categorías, ¿no? Si se están contemplando todas las principales categorías o no se están contemplando, en qué forma. Esto en vistas de ir integrando una visión orgánica, ¿no? En el sentido del desarrollo de esas categorías que están presentes en el capital. Y bueno, ahí, por ejemplo, cabría una primera pregunta antes. Lo que hemos presentado aquí es una lectura, pero igual ustedes pueden enfrentarse y, bueno, preguntándose, estas distintas lecturas que se están presentando mediante los cuerpos teóricos de la crisis, bueno, ¿reconocen niveles de abstracción? ¿Cuáles reconocen, cuáles no reconocen? ¿Qué momentos están estudiando? ¿Qué tipo de visión tienen, no? Esa es una pregunta que puede ir develando muchas cosas. También todas estas teorías, también hay que reconocer, nacen en un marco históricamente determinado, ¿no? Tienen también, no se pueden tampoco, digamos, desligar completamente de las cuestiones políticas de su momento, etcétera. Esta visión, digamos, más orgánica, teórica, nos permite reconocer hasta dónde llegaron explicando los fenómenos que buscaban y qué vale la pena, qué falta recuperar de ellas y dónde están sus insuficiencias y cómo las articulamos. Un poco por ese lado sería. Gracias a ambos. Yo de verdad tengo una pregunta, pero voy a limitar porque estoy de moderador. Así que no Creo sé, que Karen había Karen, levantado la mano.
Y quizás podría decirse algo sobre la pregunta que hizo Gian en particular la tendencia Ah, de creciente de la tasa de ganancia y la crítica que le hace Clark. no, Eh, bueno, más que todo iba al hecho de cómo se entiende la causalidad, ¿no? En su esquema y este error que a veces cometen los marxistas sobre esa teoría en particular de crisis, ¿no? Pero también darle paso a Karen, creo que quería preguntar algo. Había levantado la mano. No, era, o sea, de lo que mencionó Nicolás y un poco lo que dijeron ahora Roberto y Luis, el comentario que puse ahí, tipo, lo que decían que teoría sí, que teoría no, bueno, eh, desde la Facultad de Economía casi se lee todo, la verdad es bastante plural, y bueno, Marx se lo lee, casi te da para una especialización, es 6 semestres. Entonces, para mí eso, o sea, ayuda un montón que y lo que más aporta es que se ven muchos modelos neoclásicos que los supuestos hacen sentido ahí y solo ahí. Y para mí Marx y otros autores clásicos igual van más allá. O sea, tanto que se sigue discutiendo y que sigue siendo vigente hoy. Nada más. ¿Podríamos atender un poco esta? ¿Sí? ¿Te parece? sí, sí, sí. Bueno, una cosa sobre lo de Gian, perdón que pensé que se pronunciaba Jan, perdóname. Eh, a ver, a veces la idea de causa-consecuencia puede interpretarse desde un punto de vista de variable dependiente o independiente, como en un modelo econométrico, pensaban. Y esto, digamos, puede generar estas dificultades. ¿Por qué? A ver, una dificultad que es común cuando se mide la tasa de ganancia eh, es que uno dice, ah, pero ¿qué crees? De los 70 a los 80 no fue así, o ¿qué crees de los no sé qué? Y esto puede a veces generar ahí cierta duda sobre la relevancia misma de una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Esto es común en muchos de los elementos de discusión. Las mediciones, por ejemplo, muestran que aunque haya etapas de auge o de recuperación, el techo de movimiento va hacia abajo. Ese es un punto. Yo diría que justamente la tendencia decreciente de la tasa de ganancia está involucrada o resulta justamente de toda una sistematización del movimiento económico, que va a incluir, por supuesto, las causas contrarrestantes. Entonces, esto a veces no es tan simple de decir si es una causa o una consecuencia, sino más bien habría que pensarlo en términos del sistema. Y lo que estábamos presentando en nuestro caso, en nuestra interpretación, es en qué momento de la obra de Marx esto existe como una teoría con alcances y límites también como cualquier otra. Y que entonces, por ejemplo, habría que pensar si la tasa de ganancia cae como resultado de la composición orgánica o cae como resultado de la falta de ventas en el sentido del valor de mercado del capítulo 10 del tomo 10, que casi no se estudia a propósito del problema de la transformación. Es decir, ahí más que pensar si es una causa o una consecuencia, habrá que pensar sistemáticamente de dónde está colocado justamente esta teoría y qué alcances tiene y qué explica y qué no explica y qué la provoca y qué no la provoca. Y yo diría, Gian, que hay mucho para discutir con el mismo autor que tú señalas a Clark, ¿no? Habrá que ver qué estamos entendiendo por causa y consecuencia, desde qué perfil, desde el perfil econométrico de mediciones, desde el perfil teórico, desde el perfil del sistema en su conjunto, pero bueno, sería interesante discutir esto, me parece muy provocadora esta pregunta que lanzas, Gian, me gusta y la voy a darle un poco más de vueltas para ver si te puedo contestar en otro momento de mejor manera. Sobre lo que dice Karen, me alegra mucho, Karen, que nos recuerdes esto de la UNAM. Eh, Antes de publicar esta cosa en Perú, Mario Robles y yo estuvimos en la Facultad de Economía de la UNAM. Justamente éramos como parte de la abogacía de Marx para que no quedara fuera del plan de estudios de la Facultad de Economía. Nos invitaron ahí al Ho Chi Minh a hablar sobre eso, Karen, tú debes conocer el auditorio al que me refiero, para justamente porque es relevante seguir estudiando Marx en el siglo XXI y era un tema impresionantemente polémico porque mucho de la directriz internacional es eliminar a Marx, ¿no? Como parte de la currícula. Y entonces, sí, claro, yo coincido con el comentario que colocas, tanto oral como en el escrito, Karen,
de que se trata de autores, Marx se trata de esos autores que van muchísimo más allá justamente de un marco que uno puede delimitar estrechamente. De hecho, lo hemos justamente, lo hemos puesto, aquí lo estrechamos un poquito a solicitud de Nicolás, acotarlo a la dimensión justamente de la crisis. Pero sí, estos son autores que se desbordan por sí mismos, son autores que tocan todos los elementos que tú quieras imaginar, ¿no? Yo decía hace ratito, desde el arte, desde la sociología, desde la cultura, la historia, son autores que por supuesto coincido contigo, Karen, están muchísimo más allá de esas fronteras. Y nuestra propuesta, bueno, primero es que se siga leyendo, ¿no? Por supuesto, y la otra es recuperar la metodología de la nueva dialéctica, la dialéctica sistemática, para leer esas obras. Es decir, es que son obras que no se pueden leer así como de la nada. A ver, que hay una necesaria reflexión de lo que está colocando. Por eso decíamos, por ejemplo, en mi intervención, que el tomo 1 y el tomo tercero, si se leen de forma basada en la lógica formal, hay una contradicción. Así, ¡pum! Si se plantea desde el punto de vista de la dialéctica sistemática que estamos trayendo acá, hay una consistencia de los dos tomos, reconociendo que son momentos diferenciados, ¿no? Lo que está diciendo Nicolás acá en México pasa también fuertemente en nuestro país. En México, las obras, los textos sobre Marx, las tesis, son cada vez menores, ¿no? Esto es como, bueno, no sé si alcanzo a contestar a Karen y a Gian. Bueno, hay otras preguntas, no sé qué hacemos, ¿no? Lo digo a ustedes. No, vamos, no sé si alguien más quiere participar oralmente, pero mientras tanto, Hay una pregunta de Taro sí, justamente sobre... iba a mencionar esa, Ok. que es de una pregunta que en realidad tocamos un poco en la sesión pasada, así que tiene todo el sentido del mundo, y era sobre el trabajo autónomo y el comercio ambulatorio precarizado que existe en Latinoamérica tan presente, ¿no? Lo que él pregunta es cómo se puede abordar este tema desde el marxismo, la crítica, como, bueno, la obra de Marx. Claro. Sí, y de ahí está, bueno, la pregunta bastante extensa de Carlos Torres, bueno, que tiene que ver con el problema sobre la transformación. No sé si quieren agregan algo de eso, si no, no hay problema. Ujú. Pero, y eso, nada más. Sí. Bueno, el problema de las Primero a ver, transformaciones, luego le digamos, paso otra entonces charla, a José ¿no? Luis. Para el puro problema de la transformación tendríamos que... Pero puedo decir alguna cosa, seguro, sí. José Luis. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Sí, yo solo quería mencionar una cosita respecto al primer problema que menciona Carlos Torres sobre el problema de la transformación y es la cuestión de la inconsistencia. Entiendo que desde la lectura que está planteando Scorcia, esta crítica no vale, ¿no? Pero incluso, yo que trabajo lógica formal, incluso partiendo de un marco de lógica formal, la verdad la crítica no tendría mucho sentido, porque tanto en la definición clásica de Aristóteles del principio de contradicción como en la definición moderna de la semántica formal de lo que es inconsistencia, que es que un conjunto de premisas eh, viola reglas de inferencia, no es el caso, por una sola razón, y es que cómo se articulan las premisas en el tomo uno, cómo se articulan las aseveraciones en el tomo uno y cómo se articulan en el tomo 3 son formas distintas, debido a que en el tomo uno hay una cantidad ingente mayor de supuestos y en el tomo 3 ya no las hay. Entonces, cuando tú tienes una afirmación explícita en el tomo uno que aparentemente contradice el tomo 3, eso se debe a que las relaciones de inferencia entre las aseveraciones son distintas en ambos tomos, debido a lo que mencionaría que es lo que mencionaría Scorcia como distintos momentos, ¿no? Desde lógica formal simplemente diríamos que son distintos arrangements de un conjunto de aseveraciones, sí, así que incluso desde lógica formal no valdría, por así decirlo, esa categoría de inconsistencia para la decisión entre el tomo uno y el tomo 3. Sí, solamente eso. Gracias. Gracias, José Luis. A ver, yo decía ahorita en mi intervención que el tema de la transformación ameritaría un gran debate, ¿no? En algún momento, no me estoy autoinvitando, Nicolás, solo lo digo, en algún momento podríamos darlo, por supuesto. Yo quiero colocar algunos temas a propósito de este gran debate. Eh,
por ejemplo, lo que ya decía, no quiero insistir más en lo que dice José Luis, con lo cual me parece importante y muy interesante que se pueda plantear incluso la lógica formal, porque al final los cálculos se pueden hacer con lógica formal, esto es una cosa posible, claro, coincido, gracias José Luis por esta cuestión, pero hay algunos otros puntos, por ejemplo, lo decíamos desde la lógica dialéctica como una imposibilidad de plantear el problema de la transformación como un error, precisamente porque la categoría precio va avanzando. En esta idea que yo les planteaba al principio, va ganando determinaciones. De tal suerte que en el tomo tercero la ley de valor sigue siendo, está presente, no se rompe con la ley del valor. Solo hay otras categorías que no estaban antes. Yo he insistido con ustedes en la idea justamente del valor de mercado. Una categoría que está en el capítulo 10 del tomo tercero, al cual ninguna de las grandes interpretaciones toma mucho en cuenta. Y enuncian algunas partes, pero no necesariamente todo lo que está ahí. Por ejemplo, ahí ya está presente la idea de la demanda estándar, un concepto que está en Marx y que casi no se discute. Es decir, este capítulo 10 plantea el problema de la transformación, de hecho, más bien lo quita el problema de la transformación. Y esto es un tema delicado, por supuesto que valdría mucho la pena discutir. Se suele argumentar cosas que el trabajo de von Bawerk, por ejemplo, rompe toda la estructura. Bueno, esto es interesante por una razón, por muchas, pero esta es una que me gusta mucho cuando yo platico con mis amigos filólogos, especialmente con Roberto Fineschi, con el que ya he mencionado varias veces. Debe reconocerse que la categoría valor-trabajo, fíjense, una categoría que se usa tanto para hablar sobre la teoría de la economía clásica, no existe en Marx. La categoría valor-trabajo no está en ninguna de las hojas que Marx escribió. Esa categoría la colocó en Marx von Bawerk. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que, por supuesto, si el autor von Bawerk va a criticar a Marx, pero lo pone en su lógica y lo interpreta como, por supuesto que uno puede decir, está equivocado. Pues, si yo le doy a Einstein los supuestos, a Copérnico los supuestos, bueno, pues nada, la teoría de Einstein y Copérnico podría salir volando en un instante porque yo determino lo que quiero que se diga de esa teoría. Entonces, por supuesto que es un tema interesante. En algún momento en París, pero también en México, se decía que ya no tenía sentido estudiar a Marx porque Rafa lo había resuelto todo, por ejemplo. Pero Rafa tiene modelos interesantísimos, muy bonitos que uno debe estudiar, por supuesto, pero la teoría monetaria en el Rafa no existe. La dimensión dineraria, que es parte de la forma valor en Marx, no existe. Entonces aquí hay una cosa con la metodología que nos deja ver la esencia y la apariencia, la sustancia de valor, la forma de valor en Marx es todo. Lo que más cambió del tomo primero en las ediciones que Marx trabajó es la parte de la forma de valor. Porque la forma de valor es absolutamente determinante. No así en Ricardo. Para Ricardo, la forma de valor, es decir, el dinero, es secundario. De ahí que se heredó en la teoría, por ejemplo, neoclásica, justamente con la neutralidad de la moneda. Teorías que ustedes han estudiado, me imagino, siendo estudiantes de economía o graduadas de economía, se estudia muchísimo. Entonces, ese es el tipo de cosas sobre el problema de la transformación que valía la pena muchísimo detenerse. Está planteado hasta el tomo 9, hasta el capítulo 9 del tomo tercero, lo escribió Marx, ¿es el responsable? Sí, él mismo lo escribió. ¿Qué pasa en el capítulo 9? El plusvalor se distribuye según el monto del capital adelantado. Y entonces si adelantaste 100, te toca lo mismo que al otro que adelantó 100. En el capítulo 10, la composición técnica es absolutamente importante para ver cómo se distribuye el plusvalor generado. Y ver si se vendió, y ver quién vendió, y ver en qué valor de mercado, cómo se relaciona el valor de mercado con el precio de producción y con el precio de mercado. Todo esto a la mesa vuelve un asunto. Con Fineschi y estuvimos haciendo unos modelos en Excel, no les miento, nuestras matrices eran como de 800 por 800, no, estoy exagerando, pero eran como de 30 por 30 y todo se movía y todo, porque claramente que al momento de entrar a esta modelación se complica muchísimo, ¿no? Bueno, esto sobre el problema de la transformación que no quisiera, bueno, es un tema muy, muy apasionante, y bueno, yo recomiendo leer justamente el trabajo de Fineschi sobre este punto, sobre la idea de que este problema no tiene
una base sólida si se va al capítulo 10. Lo recomiendo, por supuesto. Y bueno, ya no sé, ¿cómo andamos de tiempo, Nicolás? Porque... Bueno, ya que son preguntas, podemos extenderlos quizá un poquito más porque estaba la de Taro sobre el trabajo autónomo y esto. No Ok. sé si tienen algún comentario sobre eso. Bueno, tantito ya dejo que Luis también dé opinión. Perdóname, Luis, que he estado... pues bueno, Claro. claramente, Taro, estos son fenómenos que hoy son bien importantes y que no podemos obviar, y no solo en la relación latinoamericana, sino en muchas partes del mundo, ¿no? El otro día, así por puro morbo, les pedí a mis estudiantes en la clase de licenciatura que se quitaran un zapato tenis y que observaran dónde está producido. Así nomás para... Y bueno, Indonesia, Vietnam, lo que ustedes conocen, todos esos lugares, Mm, pues quiere decir que el trabajo en el mundo está precarizado y que justamente hay todo un fenómeno de organización internacional de la economía donde la competencia se ha estructurado también, si ya no compites solo para laborar con la gente que está en Perú o en México, ahora compites para conseguir un empleo con las personas que están en todo el mundo, una idea de trabajador colectivo que Marx lo tiene presente en el tomo tercero, que es muy peculiar. En el Capital está la idea del tomo del trabajador colectivo. ¿Qué significa todo esto para lo que tú estás señalando? El trabajo autónomo está también, es posible discutirlo, porque para Marx el trabajo se vuelve un apéndice en el proceso de valorización. Si se vuelve un apéndice en el proceso de valorización, en un proceso de trabajo que está particularizado y fraccionado de forma tremenda, pues realmente la máquina, la tecnología, va colocando con mayor dificultad claramente el encuentro de un empleo. ¿Y qué ocurre para la teoría que tiene Marx? Marx habla del ejército industrial de reserva, esa reserva que a veces regresa al proceso laboral. Con el avance del trabajo autónomo que tú señalas, no sé si autónomo te refieres a que hay máquinas que son capaces de hacerlo o no, o que tiene cada quien su empleo, ahora poder seguir las dos vías. Si hay un montón de empleos que se hacen a través de la maquinaria, esa reserva realmente pierde cierta flexibilidad porque ya no regresa a la mayoría de la gente, ya no regresa al proceso de trabajo. Frente a esto han aparecido muchísimas cuestiones, por ejemplo, el trabajo autónomo. Si, Taro, te estoy malinterpretando, sería increíble que me corrigiera. Por trabajo autónomo también esta gente que se asume como autoempleada y que entonces puede colocarse en el Uber, en el Didi, en el no sé qué, todo el e-commerce, y entonces señalar que ha logrado superar la contradicción misma del trabajo porque ya no pertenece a la clase trabajadora como era Charles Chaplin de tiempos modernos, con la lonchera que iba a la fábrica, sino ahora tengo su trabajo propio. La misma idea estaría aquí. La organización laboral internacional implica que todo este trabajo autónomo está precarizado por mil razones. Derechos sociales no tiene el trabajo, la persona que trabaja entregando comida. Está entrando una dinámica justamente, por supuesto, de inestabilidad laboral. Está entrando a un proceso, gracias Yátaro por la idea del autoempleo, está entrando a un proceso de desvinculación de la clase trabajadora. Que esto, a un autor, Alessandro Mazzone, decía una cosa interesantísima. El sistema neoliberal no solo es una forma de organizar la producción a nivel internacional, es una forma de manipular la conciencia de la clase trabajadora, presentándola como fragmentada. Porque alguien que se autoemplea no es un obrero. Entonces, si alguien que se autoemplea no es un obrero, no tiene o no asume como propios los pleitos, los debates, las luchas que tiene la parte obrera. Y esto fragmenta, esto rompe justamente todos los procesos de clase trabajadora. Y este comercio ambulatorio, bueno, eso es increíble porque todo lo que ustedes pueden comprar, acá hay una nueva tienda china en México, ustedes pueden comprar unas cosas como por $0.50 que no te puedes creer que cuesten $0.50 porque son de China. Yo me pregunto cuánto cuesta traer esa mercancía hasta México y además qué salario se paga, de qué forma
está todo esto, lo que está diciendo Karen, justamente es cierto. Tenemos una serie de procesos laborales hoy que incluyen la precarización, el autoempleo, la informalidad, la violencia. En México, por ejemplo, hoy tenemos una ola enorme de violencia. Según un artículo que se publicó la semana pasada en México, el quinto empleador en nuestra patria es el narcotráfico. Entonces, todo esto es impresionante porque hemos roto con una estructura donde el capital permitía emplearte, aún que el capital ya no te va a emplear en términos formales, convencionales, sino te va a permitir hacerlo de otras maneras, pero eso no significa que rompa la explotación. Es una cosa interesante, la explotación permanece. Tal vez tú no creas plusvalor si vendes mercancías, pero permites la reproducción del plusvalor. Eso tiene que ver con el trabajo productivo e improductivo. Así que bueno, es tremendo porque lo que está diciendo, por ejemplo, hoy Karen, claro, Walmart en México y en el mundo gana un montón basado en trabajo precario. Y el trabajo precario no es solo el trabajo de la fábrica, el trabajo docente está precarizado, el trabajo intelectual está precarizado, en fin, hay toda una gama de cosas que valdrían muchísimo la pena. Y eso es parte de la crisis. Es decir, la crisis como una forma en la que el sistema está llegando a un agotamiento de la forma en que se reproducía convencionalmente. En ese sentido, sí es una crisis completa pensando que ustedes y yo, bueno, no estamos en condiciones de reproducirnos ya como hay estudios médicos, por ejemplo, ya con esto Luis le doy palabra, hay estudios médicos hoy que demuestran que en países latinoamericanos, y tristemente es el mexicano porque siempre repunta en cosas de ese estilo, ha llegado a condiciones de salud que implica que esta generación, la de los jóvenes actuales y las jóvenes actuales, van a ver morir a sus hijas e hijos. Esto es una cosa impresionante. Van a morir antes las hijas y los hijos que los padres y las madres, por todo un proceso de precarización laboral que implica después consumo también tipo de alimentos. Es decir, todo engarzado nos muestra que el sistema en el que estamos viviendo hoy se basa en lastimar procesos de vida. Lo que dice sobre Centroamérica, ustedes conocen estas historias, pero en México hubo olas de migrantes centroamericanos que están buscando la fuente de vida hacia Estados Unidos. Es todo esto a la mesa. Creo que el sistema capitalista enfrenta crisis muy profundas y que claramente una teoría que ha negado el concepto de crisis no nos va a ayudar muchísimo. Por eso yo decía, la ventaja de Marx es esto, que... sí, Karen, esto es una cosa espectacular, ¿no? Además, siendo noche, casi las 9, las 10 de la noche para ustedes, hablar de depresión es todo un tema. Bueno, lo paro aquí porque, Luis, por favor, perdónenme que estoy abusando del tiempo. No, hombre, no, es una charla aquí la que estamos teniendo, muy fructífera, muy profunda en realidad en cuanto a las problemáticas que se tocan. Daría igual un par de puntillos. Bueno, el reconocimiento histórico de cómo se da la articulación de América Latina con esto que se da, que se entiende a veces como el sistema mundo. Ha tenido muchas expresiones y de América Latina fue una expresión muy importante, toda la que fue llevada a cabo por la CEPAL, ¿no? Toda esa cuestión que conocemos como las teorías de la dependencia. Toda una discusión ya de mucho tiempo que se ha retomado en algunas publicaciones recientes, no tengo ahorita el dato así en mano, pero se ha retomado un poco la evaluación de estas teorías de la dependencia y cómo leerlas en nuestros días, ¿no? Ahí hay toda una beta y se ponen toda una serie de cuestiones que valdría la pena reflexionar y también criticar, claro. Y bueno, ya en cuanto al pensamiento de Marx, marxista, marxólogo, como gusten llamarlo, de todo ese tipo de cuestiones, cuando se habla de mercado de trabajo, esta categoría que nos expresa Roberto sobre el ejército industrial de reservas importantes, y la tenemos muy presente porque en el seminario en el cual formamos parte, tenemos un amigo que trabaja esta categoría y justo busca también vincularla con esta cuestión de los procesos de precarización. En realidad, si uno ve desde esta cuestión metodológica que se ha propuesto aquí como una posible vía de lectura, uno vería que incluso esta categoría de ejército industrial de reserva se queda corta,
porque lo que está viendo uno es que el sistema en su avance, en su proceso acumulatorio, va creando ya no una población de reserva, sino una población excedente a las necesidades del capital, que aún así, digamos, cumple ciertos papeles en el global sistema, uno de los papeles de tener los salarios siempre bajos, porque básicamente si tú no quieres un trabajo o realizarlo, pues hay 50 personas detrás, ¿no? Que lo aceptarían sin ningún problema. Entonces, en ese tipo de contexto de dificultad tan amplia, cualquier tipo de organización laboral sea difícil, ¿no? Porque es tan fuerte la precarización que estamos obligados a aceptar a las condiciones que se presentan. Entonces, esa sobrepoblación excedente te explica por qué, bueno, cuál es la salida de esto. Las salidas, claro, es el autoempleo, puede ser una de estas salidas, ¿no? Pero también con todo la consecuencia que lleva de no ser un empleo formal, no va a tener condiciones laborales reconocidas ante la ley, derechos, todas estas cuestiones, y va a estar también más sujeto a las violencias. Aquí en México, como bien conocen, enfrentamos un problema de violencia fuerte, ¿no? Y uno exponerse también a los mercados de trabajo informales, también uno es sujeto a violencia que digamos no es abordada desde la ley, en realidad funciona en todo el sistema, crea muchas configuraciones peculiares, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, en toda esta cuestión de lo que va generando la precarización en América Latina, está esta autora, Sayak Valencia, que retoma en este libro del capitalismo Gore, retoma cómo depone esta categoría, ¿no? Que suena muy rimbombante y que sobre capitalismo Gore, pero en realidad lo que viene a decir es que hay una configuración capitalista en América Latina y en México en específico, con toda la industria que maneja el narco. Que también está este dato, creo que no sé si lo dijo Roberto ahorita, pero está este dato de que también salió de que es el empleador el quinto empleador aquí en México. Y yo creo que incluso estas cifras sean un poco conservadoras, ¿no? Ya si contamos otro tipo de empleos indirectos y demás. Está muy metido el problema de la violencia y va muy de la mano con la parte de la precarización. ¿Cómo logramos esta cuestión? ¿Cómo logramos todo esto que se nos presenta caóticamente e irnos aproximando? Bueno, creemos que la construcción teórica puedas dar algunas vetas. Por el otro lado, sí les podemos decir así que la complejidad realmente radica en que está todavía en niveles de elaboración pues, muy abstractos. Es difícil brindar el brinco a la parte concreta que vivimos sin todas las mediaciones que se han hablado y desarrollarlas. Ahí está donde está la agenda pendiente, donde está el trabajo pendiente y pues aquí veo que también nos están pasando acá recomendaciones de literatura. Muchísimas gracias, Gian. También por Ah, acá, no, ese es Karen, el libro que mencionaste, ¿no? sí, el de Sayak, sí, Capitalismo Gore. Sí. gracias. También vi que Karen nos pasó también una aportación, pues muchas gracias. Bueno, Nicolás, no sé, Bueno, como ves, sí, cada uno abre. hemos estado un ratazo. La verdad es que daría para seguir conversando y surgen más preguntas y cosas que plantear, pero bueno, hay que darle un fin. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, en verdad, por los comentarios, el tiempo y la exposición. Ha estado, la verdad, muy, muy buena, enriquecedora. Quizá en algún momento haya otra, no, no sé. Este, y pues nada, gracias también a los demás por asistir. Solo cuestión del círculo en sí. Nos volvemos a verla cada 2 semanas. Va a estar Carlos Duques con exposición sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Ahí les vamos a pasar qué textos son los que toca leer. En este caso, lamentablemente, solo están dos en inglés, pero bueno, igual esperemos que la exposición complemente. Y bueno, eso sería todo. Más bien, Claro, muchas toca gracias a en todos. pila. Gracias, gracias. Sí, sí, gracias Roberto, gracias Luis. Es todo recontra interesante. Eh, me ha hecho replantear bastantes cosas, entonces seguro por ahí les vamos a seguir escribiendo algunas consultas y de parte de Rethinking agradecerles, ¿no? Y ahí también vamos a tratar en el futuro, ojalá formar un pequeño grupo más concreto y ahí le estaríamos
quizás enviando unas preguntas, consultas. Muy enriquecedor el texto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá que podamos seguir discutiendo claramente. Hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Aquí, como bien dice José Luis, nos abocamos a la parte teórica, pero claramente que no es que vayan separadas. La parte teórica y empírica siempre en este sentido, en este diálogo, sería interesante, por supuesto, continuar escuchándoles también, ¿no? Sería muy bueno escucharles igual y hacemos ahí algunas cosas en colectivo. Tenemos un seminario también, cada jueves nos reunimos y valdría la pena a lo mejor de repente que ustedes también nos participaran con alguna cosa. Así que bueno, gracias. A Ya, ver, ahí vamos a ahí te estar. pido que me lo compartas, Roberto, Claro. para chequearlo. Bueno, un Gracias. gusto haber Gracias. hablado con ustedes. Nos Gracias, gracias a vemos. todos. Nos Buenas noches. vemos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.